Hello, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está por acá tardecita de lunes. Me encanta que estés conectada, conectado en directo y si vas a ver este video en diferido, lo estás viendo en diferido. Hoy quiero que tu futuro te hable, bueno, te habla, más bien que captes tu futuro. Y no tiene nada que ver con la mística o con la religión o con que tengas que adivinar algo, no. Es un futuro lógico, es un futuro que todo el tiempo está sucediendo, pero que no lo sabemos leer. Así que todas las personitas que están acá, un beso a mi papi que está por aquí, Nancy, Luz, Irene, Angie, qué bien. Sí, ¿qué te está pasando? Díganme. Saludos, Bogotá, Ciudad de México, Alan, Mónica, ¿qué tal? Mónica Moore, Anita Celaya, saludos a Argentina, Buenos Aires, a Houston. Eh, Eres Chispitín el payasito dulcero y te mando todas mis sonrisas. Muchísimas gracias. En Manzanillo, Colima. ¡Ay, qué gusto! Y tenemos aquí a Carito Sancho, Phoenix, Arizona, está Angélica. Bueno, y todas, Mayra Ruiz, María Claudia Vega. Genial. Margarita Ruiz, Icha, desde Chile. Un abrazo gigante también. Colombia, Uruguay. Qué bien, Ecuador. Adri Garibay, hoy es tu cumpleaños. Ay, un beso fuerte. Esta cartita del final va a ser sacada para ti. Ese mensajito. Felicidades, excelente día de mega actualización. Recuerda, pertenezco a esta tierra. El día de mi cumpleaños le pertenece. Yo solo capto lo especial que es. Argentina. Muy bien. Oye, bueno, ¿cómo andas con ese tema futuro? ¿Sabías que el futuro es un potencial que quiere manifestarse en la creación? El futuro es ese estado, ese tiempo, ese estado del tiempo que está así en potencial y quiere crear. Entonces, el futuro está sucediendo al mismo tiempo que el presente también, al igual que el pasado, pero ese futuro te está pidiendo algunas creaciones y cuando te resistes, cuando no puedes leer el mensaje, cuando no estás listo, lista para darle solución, pues el futuro le ordena algo al pasado que hace que empieces a biologizar también. Ajá. Dice María, mal con el futuro. Estamos peleados como parejas, ¿no? Pero, sin embargo, es como la semillita de un árbol. Trae todo el futuro contenido dentro de ella, pero todavía no se ha desarrollado en el plano. Entonces requiere unas decisiones para que se pueda desarrollar ese futuro. Y esa decisión a veces es un sí. Cuando tú das tu sí, empieza el futuro a enviar todo lo necesario para su desarrollo. Y hay ocasiones en los cuales tú también vas a tener que inconscientemente, que es veloz, el inconsciente veloz, vas a tener que dejar que se organicen cosas dentro de ti, dentro de tu cuerpo y dentro de tu ambiente para que eso se lleve a cabo. Ejemplo, hoy te puse un reel aquí en mi YouTube, también en TikTok, de mi querida Herminia, que aquí estás, hermosa. Dice Cris, yo lo vi muy claro en el caso de mi ciudadanía. Justo, si me permites, y te agradezco muchísimo, Herminia hermosa, que nos hayas permitido compartir tu video. Ese fue del encuentro de mujeres que tuve la semana pasada, o no sé cuándo, perdón, hace más de una semana, 2 semanas.
Y Herminia estaba en un momento en el que estaba por tener su cita para la ciudadanía americana. Pero, ¿qué hizo el futuro? El futuro ya conoce nuestras dudas, ¿no? Conoce nuestras resistencias, conoce, miren, está como tocando, conoce nuestras dudas, miedos, resistencias. Entonces ella no es, digamos que el futuro sabe que es un sí rotundo, pero dentro de ti es un no lo sé, es más un no que un sí. Entonces, bueno, en esa situación el futuro también manda unas experiencias, unas biologizaciones abstractas para que podamos alinearnos con esa situación, porque como nosotros somos creadoras, creadores, también podemos hacer un caos en nuestro alrededor. Así que le manda un fraude por WhatsApp. ¿Por qué no? Con ese fraude es la manera en la que se puede mover la octava a veces. Las crisis nos mueven de nivel, nos provocan un salto de octavas, de conciencia y de muchas cosas. Esto lo vimos en el curso El Milagro Lógico, la Percepción 8, que estuvo destinado a las octavas de conciencia específicamente, que el universo funciona por octavas. Entonces, manda esta crisis a Herminia de me hacen fraude en mi identidad de WhatsApp. Y eso estaba completamente ligada con la ciudadanía. Te cuento la historia, en la entrevista te la puse, que es la participación entre ella y yo, ahí en mi reel de YouTube y de TikTok. Y bueno, pues felicidades, Herminia, que la ciudadanía era tuya, porque ya lo sabíamos en ese encuentro que era tuya, pero solo había que hacer un circuito lógico para que entrara. Un circuito lógico. Era todo. Darle una lectura a ese futuro. Entonces, en tu terreno de dificultades que tienes y que todos tenemos constantemente, porque esta vida no puede ser, vive la vida feliz, happy flower todo el tiempo. Ándale, un día te vas a caer de una manera y no vas a saber ni qué se requiere de ti. Entonces, no podemos pensar que todo va a ser como yo quiero que sea. Es como la realidad dispone, no como yo quiero que sea, como uno. Entonces, en el terreno de las dificultades, cuando se presentan, tu abordaje debe ser lógico. Esta es una frase. En el terreno de las dificultades, el abordaje debe ser lógico. O sea, por encima de la Matrix, el plano 5, el plano lógico, la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque es mucho más limpio y mucho más veloz abordarlo de esa manera. Por ejemplo, si hay humedad en tu casa, de repente dices, ay, hay un muro ahí que tiene humedad, ¿no? Ok. Tienes una manera de abordarlo religiosa, mística, poética, si quieres, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues es que hay humedad en mi casa y es porque hay malas vibras. Imagínate eso, que tú contestes, seguro hay malas vibras en mi casa. Hay malas energías, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Irías corriendo a comprar palo santo, incienso, prenderías unas velitas, pondrías a la Virgen ahí abajo de la humedad? Esa sería una respuesta grado 2, no grado 5, lógico, sería grado 2, porque no te cuestionas más allá, sale tu emocionalidad. Sale todo tu pasado, porque a lo mejor en tu pasado alguien te dijo que cuando alguien te hacía brujería, aparecía una humedad en tu casa. Yo sé que hay un mensaje que abordar ahí, dice Patti, yo le hablaría a un albañil. De entrada dirías, a ver, ¿no? ¿De dónde viene la humedad? Ah, de mi vecino, ¿qué hay acá arriba? Ay, pues hay una recámara, no está el baño, no hay tuberías, empiezas a cuestionar, ¿no? Empieza el abordaje técnico de eso.
dices, pero aquí hay una ventana, entonces puede ser que a través de la ventana se haya filtrado por temporada de lluvias, o luego te puedes decir, pero yo no abro la ventana, pero puede ser que el vecino sí, y empiezas, esas cuestiones técnicas ayudan mucho porque el futuro es técnico, no es como el pasado poético. El futuro es técnico. Y si tú no te posicionas desde la parte técnica también, te estarás perdiendo una parte muy importante. No queremos que te amarres los limones o los pongas ahí para ver si se quita la humedad, sino es qué se requiere en esta situación. Y entonces das pasos a la acción para solucionarlo. Y claro que después te puedes preguntar, ¿qué te viene a enseñar eso a ti? Pero desde la parte mística te das cuenta que no podrías hacer un aprovechamiento mayor de eso, porque entonces es como, ¿qué malas energías hay? Tienes que traer una velita o pones no sé qué cosa ahí y, y tú no sabes ni por qué llegó, ni para qué, ni te metiste a la parte más técnica, etcétera, ¿verdad? Todo tiene un mensaje, pero también tiene un abordaje lógico. Por ejemplo, aquí que me pregunta Gaby, ¿una lavadora o estufa? ¿Qué nos indican si no funcionan? Aquí es padrísimo el abordaje lógico porque hay que preguntarse la función de algo. Con el ejemplo de la humedad, si la humedad estuviera en esta esquinita de aquí, que es el techo de esta habitación, esa zona en la que aparece la humedad también nos dice algo, porque la función del techo es hacer de límite y a la vez de protección. Entonces vamos viendo cómo el inconsciente ha registrado su información. En el caso de la lavadora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su función? Nos tendríamos que preguntar. Y su función es lavar, ¿cierto? La ropa, limpiar la ropa. Y hay una frase que usa mucho el inconsciente colectivo que dice, la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. ¿Por qué diría eso el inconsciente colectivo? ¿Por qué lo tenemos así? Entonces, justo se descompone eso en tu casa porque seguramente esos chismecitos, eso que no logro procesar, eso que se ventila, que se asocia a la ropa sucia, se lava en casa, los problemas se solucionan en casa, entonces la lavadora simplemente está haciendo un reflejo en tu ambiente, un reflejo de que los problemas no se están pudiendo solucionar en casa. Uh-huh. Es un mensaje que está dando el ambiente porque es parte del inconsciente, es parte de, ¿sí? Otra situación sería, por ejemplo, cuando se corta la Wi-Fi que me están poniendo aquí. Ándale, Sheila, como dices, para que la mugre quede en familia y no se sepa. Sí. Ahora, cuando me dicen, no tengo internet, se me cortó, falló, llevo todo un día y el internet ya para nosotros es casi como la luz. El internet es la velocidad de conexión, es la conexión. Entonces la hemos perdido, Houston. Otra vez la perdimos. ¿En qué? En tu conexión. En tu conexión. Te has desconectado de tu ser, te has desconectado de tu esencia, te has desconectado de tus guías, de la información que recibes. Entonces, cuando vemos, ese mensaje está queriendo leerse, entregarse para leerse y aparte, no es solo eso, tu futuro como potencial está diciendo, ejemplo, ¿no? No hay Wi-Fi.
se cortó la Wi-Fi, pero ¿qué te está pidiendo el futuro? Seguramente te está pidiendo el siguiente proyecto que viene para ti, que va a requerir que tú estés mucho más enlazada con otras personas, por ejemplo. Y entonces empieza a ser error 404, error 404. ¿Cuál es el error 404? Es cuando se pierde el enlace de la fuente con el origen. Tú ves que a veces entras a una página web que no te abre y te pone error 404 en la pantalla. Es que, ¿qué falló? No el 404, el 404 es todos los modelos en punto cero, o sea, están alineados. Hubo un error porque no encontró esa alineación. Dice, y el error 403, no sé, pero vamos leyendo los números, ¿no? ¿Alguien aquí de sistemas que sepa cuál es la configuración del error 403? Y entonces yo le doy la mirada lógica de los números haciendo ese enlace. Dice, donde vivo alquilo y se están empezando a rajar las paredes. Tengo, supongo que miedo de que se rompan, ¿no? Donde vivo alquilo y se están empezando a cuartear las paredes. Ok, entonces también vamos a hacer una lectura lógica de eso, porque las paredes de una casa son igual tu protección. La casa es como si fuera el útero donde nosotros llegamos por primera vez. En ti, en tu parte perceptiva y cómo sientes tus emociones, sientes que se está rompiendo tu seguridad, se está desquebrajando tus membranas protectoras, que pueden ser, por ejemplo, a lo mejor si tu protección la has puesto en la pareja o en tu matrimonio, y el matrimonio se está empezando a romper, entonces solo como no lo puedo ver, aunque está ahí, el ambiente me lo va a empezar a reflejar. Pero el futuro que está diciendo, ese matrimonio ya valió, ya nos agotó todo su aprendizaje. De hecho, ya está bien otra pareja esperando para ti. ¿Y qué sucede entonces en ese caso? Viene una pareja, el futuro ya la tiene como potencial para ti y es natural que el matrimonio entonces se quiebre. O vienen nuevas experiencias para ti y es muy importante que se quiebre. Entonces, si te fijas, el futuro y el pasado están actuando a la vez para que tomes decisiones en tu presente. En mi caso, yo justo hoy tenía el diálogo con una persona y le decía que qué hermoso es lo que yo estoy experimentando el día de hoy en mi vida, que si yo no hubiera terminado una relación de pareja en la que ya estaba más rota que nada, yo no estaría en esta posición experimentando todo esto tan maravilloso que estoy descubriendo. El futuro ya lo sabía y estaba informando, pero la resistencia sale, ¿no? Entonces, en el momento en el que te das cuenta que hay que tomar una decisión, aunque no tengas suficiente claridad, pero ya sabes que el futuro está pidiendo también algo, le abres la puerta, entra y empieza a desarrollarse la creación. Espero que no escuchen tanto el ruido del martilleo que hay acá arriba. Bien. Cuando se inunda la parte de atrás de tu casa. Bueno, todas estas situaciones de el agua, siempre el agua está relacionada con las emociones, pero también el agua está relacionada con exceso de circuitos, o sea, exceso de información que mueve tus emociones. Entonces, ¿qué información está en esa zona de tu casa que ha hecho que las emociones se desborden? ¿Qué opiniones tienen los miembros de la casa de esa zona? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor? ¿Sí?
que, que es necesario que el agua entre ahí. Ay, perdón. Perdón. Y es que luego estoy tomando jugo de fresa y ya como que una de estas cositas se me quedó también aquí. Ahí va. Ya me cayó un 20 con eso del agua. Muy bien, Adri. A ver, escríbeme cuál 20 para que nos ayude a los demás. Sí. Hola, dice aquí. En el edificio donde consulto hubo problemas. Anterior a eso, nos desalojaron en el edificio pasado. Siento que debo independizar a totalidad. ¿Qué lógica debo manejar? Desalojo. Un segundo. Voy a sacar los números de desalojo porque eso nos va a dar información importante. Un segundo. Desalojo es 84. Ok. ¿Qué te está queriendo decir eso? Ya con los números que veo y su lupa es 101.64. Los números nos informan el futuro. El futuro habla con la parte técnica numérica. Es un desalojo porque tu diseño, tu configuración, tu pasado, todas las creencias que tienes ya se vencieron. Y es necesario subir de octava. Tu territorio se agotó también. Es necesario moverte. Por eso te sacan a patadas de un lugar. Porque es como, y sigue creyendo que hasta ahí es a donde puede llegar. Está ya un tope, un techo autoimpuesto y no es ahí. Tu contexto está para ampliarse más, porque hay más potencial ahí para tu diseño. Entonces es lógico, está muy bien. Es por eso que les decía, si tú una dificultad te desalojaron, lo puedes ver como lo peor que te puede estar pasando, o puedes ver ese instante, ponerte en ese instante que es el punto cero y decirle al futuro que te informe. ¿Qué se requiere de mí? ¿Qué necesito ver de esta situación? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere el futuro que cree a partir de esto? ¿Qué necesita el futuro de mí? Que recuerda que el futuro entonces te trae una semillita y esa semillita ya trae lo que hay que desarrollar. Ya la semilla sabe que de ahí va a crecer un árbol. No hay duda de eso para el futuro. Quien duda eres tú, uno mismo, nosotros. Hoy ponía en el correo, te envié en el email, venía una fotito que yo la puse en un estado porque me recordó muchas cosas de mí misma y es esta imagen, que igual la ves en el WhatsApp, no, bueno, en el correo. ¿Cuántas oportunidades crees que has perdido por miedo? Te puedo decir que un montón, muchísimas. ¿Cuántas oportunidades estás perdiéndote por miedo? Por una lógica, o sea, vamos a ver la palabra miedo, do. Desde la parte lógica, LGC, tenemos al mi. Mi lógica, mi es 5. Mi lógica de do, de la parte más concreta de la realidad. Estoy usando, cuando surge el miedo y el miedo se apodera de ti, estás usando tu propia lógica de la realidad, no la lógica real, mi lógica de la realidad. Y entonces tu perspectiva, claro que te va a dar miedo porque es extremadamente limitada. Lili Ortiz, muy sonriente hoy. ¿Y eso? Dice, ¿qué piensas? Pues me encanta que estés tan feliz.
Yo también estoy muy feliz hoy. Este, bueno, y si no te sacan a patadas, dice, sino al contrario, no te permiten irte de un lugar, quiero mudarme y no puedo hacerlo ahora. Ok, ¿qué necesitas arreglar aún ahí donde estás? ¿Qué necesitas ordenar aún ahí donde estás? ¿Qué necesitas aprovechar todavía de ese territorio? Ujú. No te puedes ir porque hay temas pendientes. Entonces yo preguntaría, ¿qué necesito solucionar para poder dejar este territorio? ¿Qué más necesito aprovechar de aquí para poder? Y esto es tu pregunta y a mí me sirve mucho, porque estoy en la misma situación, con un trámite que no me permite salir del territorio como yo quisiera. Entonces, ¿qué se requiere aún de mí en este territorio para poder dar el siguiente paso? Y me mantengo alerta porque las respuestas empiezan a llegar. Y aquí inmediatamente veo que hay 111 likes, manitas. Ese 111 es todo el contexto pasado, presente y futuro en este instante contestándonos. Porque la conciencia espacio-temporal se conecta con los 3 tiempos y los aprovecha por igual. Ujú. Bien, muy bien, ya cambió a 121. Y entonces esos números van respondiendo. Realidad es respuesta, realidad es respuesta. Tengo que hacer un cambio y el miedo me lo impide. Marta Ruiz, sí, porque entonces estábamos en que si el miedo se apodera de ti, estás usando tu propia lógica, mi lógica del contexto. Y esa nunca va a ser suficiente porque es limitada. Está basada en el ego, está basada en el pasado, en lo conocido y en el modo supervivencia. ¿Cómo vamos a dar un paso si la supervivencia sale de tú, así, alerta, alerta, alguien quiere hacer un cambio y no sabemos si vamos a poder vivir, comer, subsistir? En modo supervivencia. Entonces ahí es cuando observas la lógica que tú estás usando, pero conectas con el futuro. Y ese futuro te va a traer las respuestas en la realidad y son respuestas lógicas. Lógicas. Ese cuestionamiento técnico hay que empezar a hacérselo. De lo que te dije de la humedad. En lugar de decir algo místico, que salga tu lógica mística, te preguntas cosas técnicas. Y cuando empiezas a hacer preguntas, como las respuestas ya están enfrente de nosotros, solamente al hacer la pregunta ya conectas la respuesta con la pregunta. Porque nos sobran respuestas, hay demasiado futuro ahora disponible. Nos sobran respuestas. Nos falta hacernos preguntas lógicas, no como, pues si Dios quiere, la humedad se va mañana, si Diosito quiere. ¿Te has cachado que hablas así? Pues sí, si Dios quiere, mañana no amanece la humedad. Ese es el abordaje místico, esa es tu lógica. La lógica limitada, la del pasado, faltan circuitos para poderse hacer una pregunta técnica. Claro que una cosa así no se la vas a poder dejar a algo que tú llamas Dios, porque no va a aparecer mañana la casa sin humedad. O habrá personas que digan, sí, Grisi, una vez, porque las personas que contestan esto generalmente solo lo tienen, les ha pasado una vez. Una vez le dije a Diosito que por favor quitara la humedad de la casa y al día siguiente amaneció seca. Claro, hacía un solazo ese día que no veas. Pero la persona dijo, pues fue Dios. Y de esa manera creces en conciencia, de esa manera te desarrollas, de esa manera haces circuitos. Mm, la próxima vez que te suceda cualquier cosa, le vas a decir a Dios que lo solucione. El tema es que te vas a dar cuenta que no te lo soluciona.
El piso, dice, se levanta el piso de mi departamento. Ya esto ya parece un live de ingeniería lógica, ¿no? Pero nosotros estamos abordando lo que nos quiere decir, lo que nos pasa, ¿no? La realidad. Si se levanta el piso, ¿no? De la casa. Entonces, mira qué interesante. Yo te preguntaría a ti, Andrea, em, creo que no te estás permitiendo despegar. Creo que estás demasiado en el modo supervivencia. Estás demasiado, te arriesgas muy poco, estás demasiado en la zona segura. Y es, no puedo perder el piso. Eso sí, nunca. ¿No? A decir, antes muerta que sencilla. Mm, mm. Y si te permites volar un poco, y si te permites despegar los pies del piso un poquito para arreglar lo que haga falta y poderlo ver por ahí, en tu vida diaria, por supuesto, ¿no? Y luego imagínate que el piso que se está despegando es el de la recámara principal, donde es el área de la pareja. Mensaje más directo, más contundente. Entre más enfocamos la lupa, más podemos ver a detalle. Resonó. Muy bien. Me da gusto que resonara. Entonces yo, Grisi, ahora estoy comprometida con que todo lo que empiece a enseñar a partir de ya, de esta segunda mitad del año, de este julio, todo va a tener un abordaje lógico. Necesitamos crear una conciencia de mayor nivel. Entonces, a partir de este mes, todo ya empieza a obtener visión futura. Todo lo que yo imparta, todo lo que yo trate de compartir, todos los cursos, talleres, seminarios, diplomados, viajes, van a tener el abordaje lógico. Porque yo recuerdo muy bien el momento en el que los seres asistenciales, que así les llamo yo, me dijeron que era momento de desmitificar. Cuando a mí me dijeron eso, fue una etapa en la que, pues yo hablaba mucho de ángeles como tema poco todavía místico, y entonces me tuve que poner en una posición de aprendizaje diferente y abordaje diferente. Y recuerdo que en ese entonces varias personitas se fueron porque solo querían escuchar el milagro no lógico. Y ahora, pero funcionó muy bien después de eso, y ahora me encuentro en la siguiente etapa, que más o menos la recuerdo como esa, en donde ahora me dicen que la integración futuro es muy importante. Entonces yo soy una alumna, pero una alumna que se comparte con ustedes. Entonces ahora viene eso, todo va a ser así. Ajá, todo va a ser que tenemos que empezar a integrar la mirada lógica. ¿Ok? Dice, maravilloso. Gracias, Adri. Linda. Dice, wow, ahora sí hacer nuevos circuitos lógicos. Sí, Lili Hernández. Sí, hacer nuevos circuitos. Y empezamos el 26 de este mes con la generación 11 de sanación cuántica integral. Entonces, estos valientes son los que la generación 10 ya inició con, con este tema de incluir el futuro, ¿sí? Ahora viene la generación 11. La generación 10 ya fue ancla para esto y esta generación 11 la tiene que poder aplicar al contexto. Tenemos un gran desafío, chicas y chicos de los que, no sé si hay chicos, pero chicas seguro, de las que ya están inscritas para el diplomado de sanación cuántica integral, 5 días intensivo. Vamos a hacer ese compromiso, porque no es cualquier cosa. El compromiso, si tú vas a estar ahí en la generación 11, te pido que tu compromiso sea completo, porque ¿con quién vas a hacer el compromiso? Ni conmigo ni contigo. Lo vas a hacer con el contexto, con tu realidad concreta,
con esa realidad, con el 11, contigo y con el otro. Esos pactos son muy importantes, muy importantes. Entonces, bueno, vienen esos 5 días. Yo ya me, a mí me, ya saben, antes de un diplomado yo parezco trompo. No, no se sabe qué es trompo. Yo parezco así, una de esas cositas que dan vuelta. Muy acelerada, me siento muy, muy acelerada. Y después, pues viene nuestro evento de Grecia, que wow. Eh, nos vamos, ¿no? Septiembre y octubre a Grecia con el milagro lógico de la percepción 9, pero imagínate lo que va a ser estar frente a la montaña de Parnassus, Delfos. No solo vas a poder apreciar esa magnificencia, sino vas a poder conectar con el lugar de una manera lógica. Todos desde la antigüedad iban a consultar al oráculo por sus dificultades. Ahora imagínate que nosotros vamos a estar ahí, pero nosotros vamos también a abordar todas las dificultades de nuestro plan de vida individual de cada una de ustedes, de cada uno, porque ahora sí van hombres. Ya ubiqué a algunos ahí, me da un enorme gusto. Vamos a poder hacer ahora nosotros, ocupar todo ese bagaje del pasado, de la cuna de la civilización humana, de la cultura, todo ese pasado, todos esos que dejaron ahí sus consultas al oráculo, pero viene Grisi con ustedes y venga futuro con nosotros. Yo no sé qué nos va a pasar cuando estemos en Delfos, no lo sé, pero estoy segura que es inmensamente rompedor, rompedor. Entonces, imagínate la emoción de poder estar ahí. Anita, ahí vamos a estar, dice Grecia en Grecia. Y tú también. ¿Y quiénes ya están inscritos? A lo mejor están aquí en el live, porque hay varios. Hay varios que vamos a estar ahí haciendo esto por mí y por todos mis compañeros. Es como si lo dijeras, esto va por mí y por todos mis compañeros. Esto no nada más es algo para uno solo. Brisel también, me da mucho gusto. Anita también. Brisel Granados de apellidas. Ah, muy bien. Brandon también, sí, claro. Me encanta, me encanta. Ese lugar nos tiene reservados algunas personas para estar ahí. Sí, no me gusta decir esto, pero es algo muy especial. Muy, muy especial. Y estoy tratando de hacer todo lo posible porque lo podamos grabar y lo podamos transmitir para el resto del mundo, para las personas que a lo mejor no puedan estar ahí. Vamos a ver qué dice el futuro, ¿cierto? Pero si se abren las puertas, todo lo transmitiremos o la mayor parte en streaming para cualquier parte del mundo. Yes. Muy bien. Ay, se nos va el tiempo. Oigan, cartita. Cartita. Quedamos que cartita cumpleañera, ¿verdad? Haz tu pregunta. Hazle tu pregunta a los guías. ¿Por qué no? Si esto te lo va a contestar. Oye, este oráculo es el mío, Grisi Nava. Lo encuentras en Amazon, Estados Unidos, Amazon México, Mercado Libre México, en mi tienda, que es tienda Grisi Nava. En la app para iPhone, para Android. O sea, no hay límites para recibir respuesta. Querida Patti, mi embajadora de likes, Patti Vega, un beso. Sí, dale like si te gusta el video. ¿Por qué no? Es simplemente una interacción que estás haciendo. Y bueno. Ahí va. ¿Lista tu pregunta? Sí, felicidades a Adri. Muy bien, vamos a ver. Vero Mayela, dices, quiero ir a Grecia. ¿Qué te lo impide? Es una decisión.
Es todo. Ay, cuando aprendamos a conectarnos de cómo funciona todo lo que nos rodea, es más fácil fluir con lo que nos rodea y es más difícil poner la resistencia. Pero como es lo que hemos conocido todo el tiempo, resistirnos a la evolución, al crecimiento, etcétera, pues entonces sucede que pienso que no se me dio. Aquí va. Ahí va. Mensaje. Ay, por acá. Canalización es tu misión. ¿Por qué te están diciendo, no? Aparte, esta parte de la conexión Wi-Fi que estábamos comentando por Houston la perdimos. Eres un canalizador, un canal para otros de mensajes. ¿Aceptas esa misión? O seguirás resistiéndote. No, yo no soy buena, el síndrome del impostor, no, esto no es para mí, yo no soy buena, yo no canalizo, yo no puedo servir, tengo tantos problemas, mejor me sano yo primero antes de ayudar a sanar a los demás. Eso es imposible. La única manera dice el curso de milagros, la única manera de curarse es curando. Porque tú eres un fractal del origen, entonces todo lo que entregas es para ti en realidad. Ya tienes la respuesta, dice aquí. Acéptala. Deja de resistirte a la respuesta. Dice, ya tienes la respuesta. Acéptala. Escribe como un medio para recibir guía. Si aún crees que no la recibes, ponte a escribir. Ahí te encargo. Sigue los pasos que se te han comunicado. Ya no hay pretexto. Oh my God, dice Adri. ¿Qué tal tu cartita, linda? ¿No? ¿Qué mejor empezar un cumpleaños que diciéndote, pero ya entendiste tu misión? Pero ya la vas a aceptar, pero ya vas a salir del closet, pero ya vas a dejar de ponerte la máscara de que no eres suficiente, a todos nos, ¿no? Lo que no eres suficiente, que tú no eres para esto, que eso no es para ti. Acepta tu misión, vaya, es eso. También aquí la palabra está, misión. Si no estás en tu misión, estás en sumisión ante algo más. Sumisión, no tu misión. Genial, más oportuno imposible, dice María Alexandra. Me encanta, me gusta. Oye, pues muchos besos. Nos vemos este miércoles en mi Instagram en directo. Ve lo que te dejé de Herminia en mi reel de cómo ella obtuvo la ciudadanía, de poder hacer una lectura lógica que yo simplemente le serví para eso, pero es que no es la única. Seguramente varias de aquí están personitas que han logrado obtener sus papeles de haber tomado una sesión conmigo. Y no es que sea yo, es que yo solamente soy el medio, para servirte, para servirle a ese futuro. Es todo. Ahí está en TikTok y y para todos los migrantes que estén pasando por un problema de documentación, escucha, son 10 minutitos de ese reel en TikTok o aquí en mi canal de YouTube. Muchos besos, gracias. Vamos a seguir caso a la guía, ¿sale? Adiós.